Seguimos ahora con el conversatorio de cascos llamado Obligaciones de armadores y fletadores. Como moderador tenemos a Javier Franco. Eh, perdón. Javier es profesor de la Universidad Externada y de la Universidad Externada de Colombia y socio de Franco y Abogados Asociados. Es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, entre otros. Es abogado asesor de empresas nacionales e internacionales en temas de derecho marítimo y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá en temas de transporte. Además tiene un máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Swansea con distinción. Los panelistas del día de hoy son Emilio Rodríguez, él es de Bancos de Seguros del Estado de Uruguay. Hizo un diplomado de Seguros de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios en la Escuela de Seguros de Chile. Tiene conocimientos en comercio exterior como agente de carga, 3 años en Aerocarga S.A., que es la representación de DHL Global Forwarding. Tiene 11 años de experiencia como suscriptor en BSE y como suscriptor marítimo hace 5 años. Tenemos a Gustavo Justi. Él es parte de ALS Admiralty Services, también es miembro del comité de cascos de Alsum tiene un doctorado en Derecho y estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos, en carreras vinculadas con navegación, transporte y seguros marítimos. Juan Guillermo Nicapié es abogado con magíster en Derecho Marítimo y Negociación Marítima, árbitro inscrito en las cámaras de comercio de Colombia, Panamá y Chile, presidente del grupo de seguro marítimo de Sila AIDA y vice chairman del Grupo Mundial de Seguro Marítimo de AIDA, socio fundador de Hincapié Molina Consultores. Entonces, les damos la palabra. Un segundo, les activo la cámara. Buenos días, Javier. ¿Ya nos escuchas? Los escucho. Aló. Juan Manuel, si me puedes habilitar la cámara. Claro. Ahora sí. Claro, pues. Bueno, pues un gusto estar con todos ustedes el día de hoy y compartir este espacio. Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación y pues a todo el equipo de Alsum por la invitación. Bien, pues digamos con la introducción que tú has hecho de los panelistas, digamos que sería bueno hablar un poquito de la metodología que planteamos para abordar el tema. Básicamente lo que convinimos es que vamos a hacer primero una pequeña presentación de 10 minutos, un poco con el objeto de centrar la discusión, en particular en lo que tiene que ver con los contratos de fletamento por viaje. Quisimos, digamos, en el grupo de panelistas darle prioridad, digamos, a algunos de los temas, más ahora, digamos, en la coyuntura en la que estamos, y por eso creímos que, digamos, estando en Latinoamérica, con la realidad nuestra y demás, pues valía la pena enfocarnos un poquito en la discusión en los contratos de fletamento por viaje. Una vez terminemos esta pequeña presentación que haré yo un poco para, digamos, centrar el debate, procederemos entonces a darle la palabra a los panelistas y a generar, digamos, el debate o la discusión que queremos tener. Entonces, si les parece bien, voy a compartir mi pantalla para poder poner la presentación. Denme un minuto, por favor. Bien. Esta es básicamente la presentación que tenemos para el día de hoy. Como les digo, es una presentación corta de unos 10 minutos sobre un poquito para enfocar la discusión en el tema de contratación marítima y esquema de responsabilidad, riesgos a raíz de la emergencia. Digamos que cuando uno mira el escenario de la contratación marítima, un primer punto que tiene que tener claro es de qué tipo de contrato realmente es que estamos hablando. Y yo creo que un buen punto de partida es la necesidad comercial. Es decir, hay mucha gente que de pronto a veces, digamos, presenta confusiones y como que se le revuelven un poquito los cables en la cabeza
y yo creo que justamente para, desde un plano operativo, pasar a lo legal y tener, digamos, como mayor claridad sobre el punto, vale la pena preguntarnos, cuando voy a adentrarme en una contratación marítima, cuál es, digamos, la perspectiva que tengo que tener en cuenta de acuerdo con la necesidad comercial. Entonces, bueno, diríamos, primero, si la necesidad comercial apunta al buque, es decir, necesito el buque o necesito una parte, digamos, sustancial del buque, una bodega o dos bodegas del buque, es ahí realmente cuando estoy, digamos, en el marco de un contrato de fletamento y es realmente, entre otras cosas, cuando me interesa la disponibilidad del buque, más que un transporte de mercancías, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, y ahí voy a tratar de hacer la anotación en la presentación, cuando me refiero a un fletamento, pues estoy en el escenario en donde lo que me interesa es la disponibilidad y, digamos, usualmente el mercado tiene como respuesta, pues hay más clases, digamos, no son las únicas, pero, digamos, tiene como respuesta normalmente la posibilidad de celebrar un fletamento a casco desnudo, un fletamento por tiempo o un fletamento por viaje, que quienes, digamos, estamos en este ámbito, pues normalmente los hemos podido conocer y tenemos claro un poquito cuál es el objeto. Luego, digamos, por tiempo también me voy a abstener de entrar a hablar de cada uno de ellos. Pero digamos que es un escenario en donde lo fundamental, como he dicho, es me interesa la disponibilidad de un buque. ¿En qué grado? Pues, digamos, asimismo tengo que ver, si estoy en un fletamento a casco desnudo, pues básicamente puedo hacer con el buque lo que quiera, siempre que esté dentro de lo que esté previsto en el contrato. El fletamento por tiempo, pues, por ejemplo, para tenerlo a disposición y digamos, la posibilidad de usarlo comercialmente durante un número de años. Y en el fletamento por viaje, pues, para una carga determinada, en un viaje determinado, se acaba, digamos, esa operación comercial y, digamos, de alguna manera se acaba asimismo el contrato. Entonces, esa es una primera posibilidad cuando estoy hablando de acceder a la disponibilidad de un buque porque me interesa el buque, ¿cierto? La otra opción, digamos, que yo creo que es importante diferenciarla y por eso he trazado esta linecita aquí que nos permite un poco separar las cosas. Cuando paso al bloque, digamos, inferior de la presentación, pues estoy en un marco donde voy a hablar fundamentalmente es de que necesito mover una carga puntual, por ejemplo, un contenedor o dos contenedores. Ya realmente, digamos, la disponibilidad del buque no es lo esencial, tampoco me interesa, digamos, acceder a una bodega o dos bodegas del buque, piénsese, por ejemplo, en el tráfico de contenedores, pues lo que me interesa es que me muevan la carga y, digamos, un poco el principio es el de, como decimos en Bogotá, el del Transmilenio, pero podemos decir el del bus, ¿no? Yo voy para donde van todos los demás y no es que vaya a entrar a determinar las condiciones del contrato, ¿cierto? Entonces, esa es la lógica. Hay un contrato para el transporte de cargamentos individuales y ese es el tráfico, digamos, que normalmente se instrumenta desde el punto de vista legal a través de lo que conocemos como el transporte marítimo bajo conocimiento de embarque. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Un poco para centrar el debate, queríamos destacar este punto que voy a decir a continuación, y es, cuando estamos en la parte superior y hablamos del contrato de fletamento, es el reino de la autonomía contractual, mientras que cuando estamos abajo, estamos en el reino de los convenios internacionales. Pero además eso tiene una razón de ser, y es, claro, es que al final del día, en un fletamento, se supone que las partes, digamos, tienen una capacidad de negociación muy similar, independientemente de qué tipo de fletamento. Es decir, y de ahí es completamente lógico que existan en esos contratos, a pesar de que hay unos modelos que, digamos, conocemos dependiendo del tipo de fletamento, pues existe la posibilidad de pactar los riders y de alguna manera son esas cláusulas que le permiten a las partes establecer las condiciones según su capacidad, digamos, de negociación en relación, digamos, con el caso puntual. Pero entonces es el reino de la autonomía contractual. Mientras que si estamos en el régimen de transporte marítimo o conocimiento de embarque, pues la libertad no es la misma, ¿cierto? La libertad, digamos, sí la hay, pero de una manera diferente porque se parte de la base de alguna manera de que las partes no están en la misma capacidad de negociar el contrato y de ahí que el convenio internacional o los convenios internacionales vengan a establecer ese régimen de responsabilidad civil. Entonces, fíjense cómo aquí en mi presentación yo he querido poner un poquito en gris arriba el escenario de exoneración y de limitación de la responsabilidad, porque aunque existe, en buena manera es o será determinado de acuerdo con lo que diga el contrato. Punto. De acuerdo con lo que diga el contrato, precisamente porque es el reino de la autonomía contractual. Mientras que abajo estaremos en el, digamos, escenario de la exoneración y limitación de la responsabilidad civil, tal y como normalmente es determinada por el convenio, que si pensamos, por ejemplo, en el régimen de las reglas de la Haya Bisbee, pues tiene la famosa policía de las reglas que no le deja a usted
mover mayor cosa, ¿cierto? Es lo que dice el convenio y punto. Entonces, desde ese punto de vista, ya centrándonos, digamos, en lo que sería la parte superior, ¿cierto? Los contratos de fletamento, mencionábamos que había algunas clases a casco desnudo por tiempo y por viaje, y cuando veíamos el fletamento por viaje, digamos, que es el que nos interesa para el debate que queremos tener hoy, fundamentalmente desde la perspectiva, digamos, latinoamericana, pues, digamos, quería destacar simplemente que es, como lo dije hace algunos años en un artículo que yo escribí sobre fletamentos por viaje, es un poco como un juego de ping-pong. ¿En qué sentido? En que el riesgo del contrato va variando del fletante al fletador o del owner al charter, ¿cierto? En la medida en que el contrato se va ejecutando. De tal forma que en el viaje de aproximaciones del fletante, en el cargue es del fletador, luego otra vez en el viaje cargado es de nuevo del fletante y por último, digamos, en el descargue nuevamente es del fletador. Entonces, fíjense cómo de alguna manera es como una mesa de ping-pong, el ping-pong pasando, digamos, de un lado al otro y así mismo va gestionándose el riesgo. Entonces, ¿qué queremos, digamos, traer a la mesa para el debate? Queremos decir, oiga, miren, los contratos de fletamento, particularmente los fletamentos por viaje, en los que, como hemos dicho, digamos, estamos en el reino de la autonomía contractual, estamos en este momento, particularmente con esto que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia y demás, digamos, viviendo una cantidad de cuestionamientos en torno a lo que tiene que ver con la realización del contrato en sí, pero también con lo que puede implicar el régimen de exoneración y de limitación, digamos, de la indemnización que puede en determinado momento tener un armador bajo un contrato de fletamento de estos, o viéndolo desde el otro ángulo, desde el punto de vista del fletador, cuál es, digamos, realmente el nivel de riesgo que tiene y si efectivamente, digamos, el mercado, las soluciones que tiene desde el punto de vista de seguros y demás, pues están, digamos, respondiendo a ese tipo de riesgos. Entonces, queríamos traer a colación para, digamos, darle un poquito de carne al debate, ¿cierto? Queríamos traer algunas de las problemáticas que estamos viendo ahorita, en particular con los contratos de fletamento por viaje, ¿cierto? En donde hay, digamos, cosas ya muy visibles. Por ejemplo, la congestión de los puertos. Yo creo que hoy en día, digamos, ese es un riesgo que de alguna manera se puede presentar, por ejemplo, por el cierre inmediato de una terminal por un brote, cosas de ese tipo, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de dificultades operativas que se pueden presentar a la hora de, por ejemplo, hacer un descargo de mercancía fruto de la presencia, por ejemplo, de un tripulante enfermo o incluso aquí en Colombia se han adoptado medidas por parte de la autoridad marítima en relación con las posibilidades, digamos, de que un buque proceda, digamos, directamente a cuarentena. Ese puede ser, digamos, un tema que genera mucha inquietud, sobre todo cuando estamos hablando de ese riesgo del tiempo, particularmente en el fletamento por viaje, en donde el riesgo es justamente el tiempo. Fíjese cómo es curioso que el tiempo, digamos, casi que es más importante en el fletamento por viaje que en el mismo fletamento por tiempo, ¿no? El tema de la garantía de puerto seguro que el fletador debe dar y cómo en algunos casos puede ser discutible si algo de lo que pueda pasar en este entorno, digamos, de pandemia, se puede presentar o no como una situación que implique en determinado momento que un puerto pueda ser considerado inseguro. Y, digamos, todo esto también mirándolo desde el punto de vista, por ejemplo, de un escenario de cierre de operaciones o de parálisis de operaciones de carga o descargue, que son las actividades que tradicionalmente, digamos, están a cargo y bajo el riesgo, digámoslo así, del fletador. Entonces, digamos, con este escenario, un poco para la discusión, queríamos fundamentalmente traer, digamos, el debate y, digamos, centrarlo para poder, digamos, generar ese escenario de discusión entre los panelistas. Entonces, digamos un poco la propuesta que les hago a mis compañeros de panel para que abordemos las distintas problemáticas que hemos querido plantear, sobre todo particularmente en el fletamento por viaje, en la contratación marítima, pero específicamente que lo miremos con una lupa, digámoslo así, en el fletamento por viaje. Quería preguntarles pues a Gustavo, a Juan Guillermo y a Emilio un poco, digamos, cuál es su percepción primero que todo, sobre la dinámica de riesgos, es decir, desde el punto de vista de riesgos, entre comillas, nuevos, ¿cierto?, que se pueden generar en este entorno de fletamentos por viaje, pero digamos en esta nueva realidad. La idea sería que discutiéramos primero un poco sobre los riesgos, ya tendremos ocasión de hablar sobre las pólizas y sobre los contratos, pero en sí sobre los riesgos, un poquito quería que le contáramos a las personas que nos acompañan cómo estamos viendo
ese primero nivel de riesgo, si ustedes consideran que se está incrementando, y por otro lado, si, digamos, cuáles serían puntualmente esos riesgos que ustedes también, cada uno en su jurisdicción, digamos, nos puede contar un poco sobre lo que, digamos, creen que se está presentando. Entonces, no sé de pronto si Gustavo primero nos cuenta un poco, o Guillermo, Emilio. Buenos días, Javier. Saludo a todos. Muy interesante es el planteo que hiciste y creo que también el enfoque que se le intenta dar. Sobre todo teniendo en cuenta que la idea o el objetivo es hacer un aporte en la suscripción y en la evaluación de riesgos. Yo creo que, y estaba escuchando también el panel anterior que conversaba sobre riesgos vinculados con el transporte de carga, y este planteo que se nos está presentando y que se presentó de la exhibición de responsabilidad tanto para los contratos por viaje como para los contratos regulados por conocimiento de embarque, digo, ¿qué pasa con este eximente o esta exhibición de responsabilidad vinculada con la fuerza mayor? ¿Qué pasa con los puertos? Sobre todo, ¿qué pasa con los puertos latinoamericanos? Que esto nos está viniendo como algo nuevo, es decir, tenemos poco más de un mes de esta situación que está viviendo vinculada con la pandemia. ¿Cómo están actuando los puertos latinoamericanos? Que definitivamente yo veo que están actuando diferente a cómo actuaron los puertos europeos, cómo actuaron los puertos de Asia y cómo están actuando los puertos norteamericanos también. Entonces, esto nos influye definitivamente en el riesgo en riesgos marítimos vinculados con la carga, como hablaban nuestros compañeros que conversaban antes que nosotros, y por supuesto que también influye en los riesgos vinculados con la responsabilidad, los cascos, P&I, etc. Como para focalizarme en un tema que me parece que sí me gustaría ampliar, es el concepto de fuerza mayor como eximente de responsabilidad en este contexto mundial que estamos viviendo, sobre todo con respecto a los cierres de puertos. Es decir, es un tema que seguramente vamos a desarrollar un poco más, Juan Guillermo y Emilio también, pero creo que el punto que está ocurriendo, lo que ha pasado en la Argentina, fue que los primeros días se vieron cerrados los puertos, se generaron protocolos de sanidad vinculados con buques extranjeros, sobre todo con buques que tenían menos de 15 días de navegación. Esto generó que en materia de responsabilidad y de eximentes de responsabilidad vinculados con el cumplimiento o incumplimiento de los contratos de transporte, digo, es necesario evaluar si el concepto de fuerza mayor es aplicable aún hoy día a 4 meses de esta situación y sobre todo con las exigencias que cada uno de los estados está imponiendo a los armadores, a los transportistas, a los propietarios de embarcaciones para cumplir con protocolos de sanidad. Creo que ese es un poco transmitir brevemente la experiencia argentina y poner sobre la mesa el caso fortuito, que creo que es un punto importante dentro de lo que nos toca en materia de pandemia o de cuarentenas. Sí, sí, definitivamente muy interesante el punto que tocas. Yo creo que Juan Guillermo nos puede ampliar un poco más, digamos, ese tema de la fuerza mayor, digamos, vista desde los riesgos. Sobre todo, Juan Guillermo, que de pronto hoy podemos comentar un poquito la diferencia existente, digamos, del concepto de fuerza mayor entre lo que es, digamos, en las jurisdicciones anglosajones versus lo que, digamos, es en la nuestra, ¿no? En donde, digamos, hay una categoría. No sé cómo estás viendo tú el tema y cómo podrías, digamos, apoyar ese debate ahí. Pues gracias, Javier. Muy interesante la identificación de Gustavo hacia la fuerza mayor como uno de los problemas que surgen en torno a la ejecución de los contratos de fletamento y como riesgo que debe valorar el sector asegurador, dado precisamente todo lo que ello implica. Digamos que aquí, si nos referimos al efecto del COVID-19 como pandemia, en lo que tiene que ver con la ejecución de los contratos de fletamento, muy seguramente nos vamos a encontrar con la problemática de establecer si ello per se puede considerarse como tal fuerza mayor, teniendo en cuenta los efectos que pueda tener el COVID-19 en la ejecución del contrato de fletamento. Aquí tenemos que mirar dos aspectos puramente prácticos. Uno es que, hablando del contrato de fletamento como tal, la mayoría de los contratos de fletamento están sujetos
a formatos BIMCO, formatos preestablecidos, según los cuales tendrá que atenerse a si se pactó o no en el contrato la condición de fuerza mayor como eximente o no de responsabilidad. Y si la forma en que quedó pactado puede incluir o no una circunstancia con la que estamos viviendo ahora, catalogada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí hay que diferenciar un poco cómo está establecido el régimen del contrato de fletamiento como tal, bien sea por tiempo, por viaje, o incluso los contratos de fletamiento a casco desnudo, y si se pactó la cláusula de fuerza mayor, sin lugar a dudas tendremos que atenernos a la manera como allí específicamente quedó redactada. En los casos en los que no se pactó la cláusula de fuerza mayor y si nos atenemos solamente al desarrollo de los contratos de fletamiento, seguramente existirán algunas cláusulas que le permitirán al fletador, sobre todo, defenderse de los posibles ataques que le haga el fletante con relación a la ejecución del contrato relacionado con los efectos del COVID-19. Otra circunstancia otra circunstancia o un escenario diferente es cuando no existiendo una definición del concepto de fuerza mayor, deba acudirse a la manera como está estipulada en las legislaciones como las continentales, específicamente me refiero a casi todas latinoamericanas, donde el concepto de fuerza mayor, más allá de la consideración contractual, es una concepción puramente legal y atañe a lo que tiene que ver con lo que podía considerarse imprevisible, irresistible, y involucra además el concepto de la debida diligencia por parte de quien invoca la condición de fuerza mayor. Hechas estas precisiones conceptuales, uno podría entrar a decir, bueno, podría considerarse el COVID-19 como un evento per se por fuerza mayor. Yo me atrevería a decir que inicialmente la respuesta es no. Es no, hoy, al menos hoy en día, hablar de que el COVID o los efectos del COVID no son previsibles sería decir algo ajeno a la realidad. Sí. También sería decir algo ajeno a la realidad que los efectos del COVID-19 no podrían ser resistibles. Seguramente con la aplicación de todas las medidas sanitarias que ha establecido no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino la Organización Marítima Internacional, los efectos del COVID pueden ser incluso resistibles. De allí que considerar per se que el COVID como tal lleva inmerso una condición per se de fuerza mayor es tremendamente discutible. Vale, no, me parece que estos aportes que haces para la discusión son muy, o sea, llegan mucho al grano, digamos, al meollo del asunto, entre otras cosas porque escuchándote, digamos que le surge a uno también la duda y es algo que está muy, digamos, muy de moda esta discusión de la fuerza mayor con el tema de la pandemia, pero a veces también piensa uno si lo que puede constituir fuerza mayor es la pandemia o las medidas que se toman con ocasión de la pandemia, ¿no? Y en qué caso realmente esa medida podría llegar a tener, digamos, ese impacto. Además, porque, como tú bien lo dices, particularmente en los contratos de fletamento, pues tendríamos la discusión de la redacción de la cláusula que a veces, digamos, hablan o se hace específica alusión al concepto de pandemia o de epidemia, a veces no, ¿cierto? Y aparte, están, digamos, a referencia a los actos de gobierno, ¿no? Que también pueden generar ahí alguna discusión interesante. No sé, Emilio, ¿cómo estás viendo tú el tema, particularmente, digamos, desde el ámbito de la suscripción? ¿Cuál es como tu visión sobre el punto? ¿Emilio? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Hola, sí. En realidad sí, deja bastante, la intervención de Juan Guillermo deja bastante pensando el tema de ver qué fuerza mayor que puede ser considerado como fuerza mayor. Y bueno, las medidas que toma cada país, el gobierno en sí, para limitar la pandemia,
y los efectos que pueda tener, eh, se puede ver a ver si realmente estarían cubiertos como fuerza mayor. Eso no sería un concepto de fuerza mayor. Juan, capaz que tú nos puedes indicar, como decía Juan Javier, si realmente sería considerado así, porque estamos viendo que cada país toma determinaciones en cuanto a sus puertos y demás, que pueden hacer que un contrato de fletamento no se termine, no se lleve a cabo. Juan Guillermo, si quieres compartir entonces algo más a partir de lo que ha dicho Emilio. Claro, yo quisiera complementar, Javier, algo que es muy importante distinguir y tener claro dentro de incluso los problemas que identificabas tú al comienzo. Digamos que el concepto de fuerza mayor se discute bastante en torno a lo que tiene que ver con la responsabilidad civil derivada de la ejecución del contrato, y obviamente eso puede tener un efecto tremendo si dentro de la ejecución del contrato fletamento se presentan daños al buque, se presentan daños a la carga, o incluso si ocurre contagio a bordo del buque con la tripulación. Pero hay un concepto, es decir, yo dejo sobre la mesa la discusión sobre si se podía considerar fuerza mayor. He manifestado mi personal posición en el sentido de que aún sobre la aplicación del derecho continental o los formularios de vinco, es bastante discutible que eso pueda ser considerado como fuerza mayor. Quiero complementar ese tema con la existencia, que seguramente ustedes conocen, de la cláusula de enfermedades contagiosas e infecciosas de vinco, que es una cláusula que existe desde el año 2015, que no fue diseñada específicamente para temas como el que estamos viviendo, y que incluso vinco ha abierto una discusión muy interesante acerca de si dicha cláusula puede ser o no objeto de aplicación al COVID-19. Si uno analiza el contexto de esa cláusula define, y es una cláusula aplicable a casi todas las modalidades de fletamento, aunque existen diversas aplicaciones, bien sea para fletamento por viaje o fletamento por tiempo, pero es interesante analizar cómo esa cláusula, por ejemplo, define lo que se considera una enfermedad y utiliza una expresión bien compleja de aplicar hoy en día, porque la define como una enfermedad gravemente perjudicial para los humanos. Entonces, ahí surge la discusión de decir, ¿el COVID-19 es realmente una enfermedad del aspecto tan perjudicial como lo tiene concebido la cláusula como tal? Y obviamente eso relacionado con lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido con relación al alcance de lo que es el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el coronavirus realmente no es una enfermedad en sí perjudicial gravemente para la humanidad. Lo que ha significado es básicamente los problemas que eso genera en la atención de la enfermedad, pero la enfermedad per se como tal no podría considerarse como una enfermedad que sea gravemente perjudicial para la humanidad. Incluso ha considerado que la enfermedad como tal no, excepcionalmente es fatal. Entonces, evidentemente hay un riesgo interesante y amplio de exposición para el buque, para la tripulación, pero aún ese riesgo de exposición para la tripulación, en la forma como está redactada la cláusula, podría considerarse de manera ambigua. Lo cierto y concreto es que desde la perspectiva de la ejecución de los contratos de fletamento, hay que tener en cuenta que cualquier costo o gasto que surja de las acciones que ordenen las autoridades para la inspección, limpieza, fumigación, incluso la cuarentena del barco, aplicable a la tripulación, todo eso será casi siempre por cuenta de los fletadores del barco. Por lo tanto, también ese tiempo seguramente podrá ser cobrado por el fletante al fletador como tiempo de demora. Entonces, yo quería agregar esto en lo que tiene que ver con, no sé si va a la apertura y el alcance de lo que es el puerto seguro
dentro de la ejecución de los contratos de fletamento y lo que podría significar el COVID-19 dentro de este contexto. Sí, hay una discusión bien interesante ahí también en el punto y digamos, volviendo a lo primero que mencionabas, digamos, ahorita en esta segunda intervención, pues sí, evidentemente yo creo que la gran mayoría de abogados estaríamos de acuerdo en que al final del día hay que hacer un análisis del caso concreto, porque bien sea, digamos, al amparo de la cláusula de fuerza mayor que esté previsto, digamos, en el contrato de fletamento sometido, por decirlo algo, a ley inglesa, en donde, digamos, por la lógica de las jurisdicciones anglosajonas, pues la fuerza mayor existe en la medida en que exista la cláusula, ¿cierto? O bien sea porque estemos hablando del entorno nuestro de derecho romano-germánico, del derecho de países latinos, pues tendríamos que aplicar, digamos, un poco, si bien una lógica distinta o, digamos, no necesariamente igual, lo que quiero decir es al final del día siempre seguramente va a aplicar un examen de cada caso, en concreto qué fue lo que se hizo. Sin embargo, quería preguntarle un poquito a Gustavo, de pronto sobre su óptica, en particular, digamos, en los casos, digamos, que uno puede ver, digamos, cuando uno mira las preocupaciones de un fletamento. Una preocupación tradicional desde el punto de vista del fletador del buque es, pues, cuándo le van a empezar a contar el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, para el cargue. Entonces, ahorita con lo que estamos viviendo y las medidas que se están, digamos, adoptando en puertos, ¿cierto? Cuando hablamos de los lay days y del tema del NOR, ¿cierto? Del aviso de arribo del buque, justamente un poco a partir de lo que decía Juan Guillermo, que se presente, por ejemplo, un tema de un tripulante enfermo y la posibilidad de aplicación o no de una cláusula de estas. ¿Cómo crees tú, Gustavo, un poco cuál sería, digamos, como el panorama que estás viendo ahorita en relación con ese tipo de situaciones, por ejemplo, frente a una demora en un cargue en un puerto argentino por un tema de una medida de estas adoptada con ocasión, por ejemplo, de un tripulante enfermo? ¿Cuál es como la perspectiva que están viéndole al tema? Tienes que encender el micrófono. Disculpen, ahora sí. Decía Javier que es un tema muy interesante digo, tan novedoso como lo que estamos viviendo en materia, en los hechos, ¿no? Sí, efectivamente, los buques en todo tipo de contratos de fletamento, desde las líneas regulares hasta los contratos por tiempo, por viaje, se está dando que se generan en función no solamente de la presencia de un caso contagioso que requiera un desembarque, una inspección, una sanitarización, limpieza, etc. Sí se da inclusive en el cumplimiento de los protocolos sanitarios que pone la autoridad de control de los puertos, en el caso de Argentina, en los puertos argentinos. Es decir, la sola intervención de la autoridad de control genera demoras extraordinarias que están, por supuesto, las terminales queriendo facturarle a los armadores. Lo que se dio particularmente en el puerto de Buenos Aires fue que no inmediatamente, pero sí con más temprano que tarde, la autoridad de control, la Administración General de Puertos en la ciudad de Buenos Aires, dispuso que el cumplimiento de los protocolos y los hechos derivados de demoras vinculadas con las regulaciones o las resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional no deberían generar cargos por demora. Es decir, esto a los transportistas, a los armadores les ha generado, por supuesto, una ventaja económica, pero la problemática, por supuesto, porque las terminales tienen que facturar esos días, está en la interpretación estricta de cuántos días o cuál es el tiempo que genera la demora extraordinaria vinculada con el COVID y cuál es el tiempo y cuál es la demora ordinaria que debe sí facturarse y debe cobrarse a los transportistas en función de la operatoria propia de la carga-descarga o los movimientos operacionales de estiva. Entonces, no, y volviendo a lo que comentaban respecto al caso fortuito, digo, así compartiendo con Juan, Guillermo, su apreciación respecto a si aplica o no aplica y si estamos en términos vinco o son transportes regulares, etc. Creo que estamos de nuevo sujetos a la interpretación. Es decir, a la interpretación que debemos hacer nosotros y que eventualmente van a hacer los tribunales respecto a la congruencia o la
causalidad que tiene el hecho generador de la demora, el hecho generador de la atribución de un caso fortuito a la pandemia específicamente. De hecho, ¿cuál es la demora? Hablando de demora nuevamente, la demora ordinaria que debe de facturarse por la operatoria propia de descarga o de carga de buque. Porque, insisto, con la interpretación no es algo lineal, pero sí en el caso argentino, la autoridad de control ha tomado alguna determinación sobre esto. No solo, perdón que agrego, no solo con las demoras de los buques, sino también con la sobreestadía de los contenedores, que se han visto mermada su actividad en la salida de las terminales portuarias. Claro, y digamos que un poco lo que dices, Gustavo, digamos que al final del día todo esto hay que mirarlo también a través de los lineamientos OMI, que digamos lo que uno percibe es que, digamos desde la OMI lo que se ha querido un poco, el mensaje general, digamos, que uno ve en la resolución, perdón, en la circular esta que sacaron del tema coronavirus, y que ha tenido, digamos, una evolución porque hay varias adiciones, ¿cierto? Pero lo que uno ve, digamos, proyectado es de manera general la intención de que no haya una parálisis, ni en el funcionamiento del puerto ni en general del sector marítimo, ¿cierto? Y particularmente cuando hablamos del transporte de carga. Precisamente porque aún en esta contingencia, o más aún en esta contingencia, pues seguro vamos a necesitar pues que siga fluyendo el tráfico marítimo para bien de todos, y desde ese punto de vista, digamos que la lectura que hay que hacer de la pandemia, en cada caso concreto hay que filtrarla también por las medidas, como dices tú, que cada gobierno haya adoptado, que seguramente, digamos, de alguna manera caen bajo esa sombrilla de lo que son las recomendaciones OMI en estos aspectos. Pero sería interesante de pronto, Emilio, que un poco nos contaras desde la perspectiva, digamos, de los suscriptores, cómo se está percibiendo el tema, digamos, ya particularmente en las pólizas de seguro, es decir, y en el mercado, digamos, del seguro. ¿Cuál es como el ambiente que hay en torno a, digamos, esta nueva dimensión de riesgos, o por lo menos a este nuevo redimensionamiento, ¿cierto? Como esta nueva forma de catalogar los riesgos, digamos, en el sector? ¿Cuál sería, Emilio, un poco la perspectiva que desde el mercado, digamos, se está viendo? Bueno, por ahora en realidad todavía no hemos visto las dimensiones que tiene en los reclamos el tema del COVID. Recién estamos acá en Uruguay hace un mes de los primeros casos, y hace muy poco tiempo que se tomaron medidas al respecto, que el gobierno ha tomado medidas. Si no en contrato de fletamento, pero ya hemos tenido, no sé, de público conocimiento el tema del Greg Mortimer, que tuvieron que habilitar un tema sanitario en el país para evacuar a los pasajeros. No es específicamente de contratos de fletes, ¿no? Pero igual involucra a temas de... Falleció también un tripulante recientemente que estaba siendo atendido aquí. Y bueno, todo ese tema de la repatriación y todo influye en los temas de los seguros de responsabilidad, que seguramente se tenga que hacer cargo el P&I del buque por esa muerte, por esos gastos y demás. Realmente en temas de reclamos todavía no estamos viendo en las pólizas locales recientemente la incidencia, ¿no? Eso seguramente con el correr del tiempo empecemos a ver cuáles son las repercusiones en materia de siniestralidad en estas pólizas, y bueno, concuerdo que cada caso será de estudio y de un debate legal, y ver también qué postura toma el gobierno para este tipo de reclamos, y va a influir bastante toda la legislación que surja en ese sentido por parte de cada país. No, seguro, porque digamos que al final del día lo que dices pues es completamente cierto. Todavía, si todavía no se ha podido ni siquiera estudiar, digamos, completamente el virus, seguramente el tema de las consecuencias del virus y demás pues va a llevar más tiempo, digamos, para su análisis.
digamos, en cuanto a sus efectos en el mercado y en general, digamos, en la industria del transporte marítimo. Pero, digamos, desde una perspectiva, digamos, un poquito más general, sí sería interesante que miráramos cuál es, digamos, como la respuesta que se podría tener, por lo menos en abstracto, no en casos concretos, porque evidentemente, como lo hemos reiterado, seguramente habría que mirar cada caso, pero podríamos un poquito plantearnos sobre la existencia de estas pólizas, digamos, que de alguna manera tienen la lógica general de cubrir la responsabilidad civil del fletador, ¿cierto? Estos productos que de manera genérica muchas veces conocemos como charter's liability y que de alguna manera nos ponen, digamos, en el plano de pensar si desde el punto de vista del fletador, que además, digamos, aquí en Latinoamérica, pues muchas veces hay empresas que tienen que traer, por ejemplo, materias primas para su producción o bien van a exportar algún tipo de producto que se produce en nuestras tierras. Desde ese punto de vista, ¿cómo estas pólizas, digamos, podrían entrar a tener algún, digamos, papel en este punto? No sé si ahí de pronto Juan Guillermo nos comenta alguna cosa o Gustavo. Sí, Javier, muchas gracias. El tema de el Charter Liability pues se marca entre los seguros de responsabilidad civil. Es un seguro que no es tan antiguo como el resto de todos los seguros que conforman el universo del seguro marítimo. Para el que le guste ubicar este tipo de seguro en espectros, perdón, geográficos y temporales, digamos que de Charter Liability se viene hablando a finales de los años 70 y 80. Y efectivamente es un seguro de responsabilidad civil normalmente suscrito bajo bases mutuales que está asociado o tiene relación con específicamente con la responsabilidad que contractualmente asume el fletador frente al fletante y la responsabilidad que igualmente ese fletador en desarrollo del contrato de fletamiento puede causar a terceros que no necesariamente sean parte del contrato de fletamiento. Entonces, si miramos la actualidad de lo que es el riesgo de la pandemia, uno podría tratar de analizar cuáles serían dentro de ese contexto de seguro de responsabilidad civil del fletador, cuáles serían las coberturas dentro de este seguro que podrían estar más llamadas a ser afectadas. Y tal vez la primera y más importante es la que tiene que ver con el cumplimiento de la garantía de puerto, muelle y seguro y todo lo que ello desencadena. Es decir, si estamos hablando de que a raíz de la pandemia se pueda considerar un puerto como no seguro y esa no seguridad portuaria puede causarle daños al barco porque, por ejemplo, dentro de la ejecución de las acciones de limpieza por la cuarentena se le cause daños al buque, eso podría ser objeto de reclamo del fletante a fletador y por lo tanto el fletador tratar de endosarle ese reclamo al asegurador de responsabilidad civil del fletamento. Y allí viene toda la teorización acerca de qué podría considerarse puerto seguro o no, si la pandemia puede llegar a ser catalogada o no como condición para calificar a un puerto o no seguro, y tal vez aquí vale la pena de entrada decir que el concepto de puerto seguro está muy asociado con la seguridad física del buque. Es un concepto que tiene un desarrollo jurisprudencial muy amplio en el derecho anglosajón, no tanto así en el derecho continental nuestro, pero sí la práctica ha indicado que ese concepto está más asociado a la seguridad física del buque. Todo no es seguro, básicamente recae en el armador del buque, no es fácil de probar y sobre todo cuando hablando del caso del COVID-19, cuando es posible que el fletador le exija al armador que tome las precauciones que exigen las autoridades, muy difícilmente podrá considerarse que per se, como decía hace un momento, al igual que en el caso de la fuerza mayor, que por el hecho de la pandemia pueda considerarse que un determinado puerto pueda considerarse como inseguro. Pero vale la pena mencionar que sí, en el probable caso que llegue a considerarse que un puerto es inseguro a raíz de la pandemia,
pues existe la cobertura la cobertura específica del incumplimiento de esa garantía dentro de la cobertura de responsabilidad civil de los fletadores. Ahora bien, siendo el fletador normalmente el encargado de en el caso de fletamiento por tiempo, la gestión comercial del barco, y en el caso de fletamiento por viaje, que es el que nos atañe en este más, como lo decía Javier al comienzo, siendo simplemente la designación de los puertos lo que le atañe más al fletador, también el riesgo de cuarentena al que puedan estar involucrados los tripulantes hace parte del universo de las coberturas a las que se refiere la cobertura de Charter Liability. Los daños que pueda sufrir la carga, que puedan ser imputables a la responsabilidad que tenga como origen el incumplimiento de la condición del puerto seguro, también hacen parte del universo de las coberturas propias del seguro de responsabilidad civil del fletador. Como decía hace un momento, los daños que pueda sufrir el buque, los daños que sufran terceros, que a los cuales por efectos de la inseguridad del puerto haya tenido que incurrir el barco, relacionados con la pandemia, también son objeto de la cobertura del Charter Liability. Lo cierto y concreto es que habrá que establecer caso a caso hasta qué punto está comprometida la responsabilidad civil, siendo este un típico seguro de responsabilidad civil del fletador por los hechos relacionados con el COVID-19. En mi sentir, la casuística que puede existir con relación a este tema va a ser un poco compleja. No va a ser fácil determinar esa relación. Creemos que donde más se puede ver el tema de los incumplimientos de los contratos de fletamento relacionados con la pandemia está muy asociado a los temas de las tripulaciones, está más asociado a las enfermedades de las tripulaciones, que podían significar dentro de la ejecución de un contrato de fletamento la ausencia de tripulación, y la ausencia de tripulación afecta directamente la condición de navegabilidad de un barco, y al afectar la condición de navegabilidad de un barco, podría considerar el fletador que el fletante está incumpliendo su contrato, pero a su vez el fletante podría argumentar como defensa que el contagio de la tripulación que obliga a su reemplazo y a sus cambios obedece precisamente a la condición de inseguridad del puerto. Digamos que a grosso modo es poco el universo de afectación que se puede observar, sin perjuicio de que existan otras más condiciones o hechos que se puedan encuadrar dentro de la cobertura del Charter Liability, Javier. Pues es que, digamos, yo frente a eso y pensando un poco lo que dices, Juan Guillermo, diría también que quizá, digamos, desde un ángulo práctico, seguramente ahora los charteadores van a estar también muy interesados en mirar el detalle, digamos, de la póliza. Diría yo, además, particularmente en dos puntos. Seguramente va a haber un interés, digamos, más marcado en dos puntos, o en tres. Uno, el que tú mencionas, el del tema de las implicaciones del tema de puerto seguro. Otro, yo diría, digamos, para complementar ahí lo que tú mencionas, el tema de la cobertura de FD&D, porque seguramente con el tema de reclamos y demás, pues eso también va a tener una importancia grande. Y también la cobertura específicamente por daños por detención en el fletamento por viaje, ¿no? Que ese puede ser otro de los temas delicados frente, digamos, a la realidad de lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, en un fletamento por viaje, en el cual, por circunstancias, digamos, excepcionales, termine un poco quedando cerrado definitivamente, por ejemplo, un puerto o algo por el estilo, pues que seguramente será muy excepcional, pero que desde la perspectiva ex ante del diseño del contrato y de la cobertura, pues eso puede tener un interés. Juan Manuel, creo que tenemos una pregunta ahí en el chat. Sí. Si quieres la leo para darle oportunidad a la gente. ¿O la lees tú? La de Marcos. Sí. Sí, si quieres yo la leo. Okay. Bueno, Marcos Prado nos pregunta, las reglas de la valla Bisbee dicen que ningún cambio de ruta para salvar o intentar el salvamento de vidas o bienes en el mar, ni ningún cambio de ruta razonable será considerado como una infracción del contrato de transporte.
Entonces, gracias a ese texto, las pólizas de carga tienen la cobertura de desviación o descargue forzoso. Pero si estamos hablando de un buque que es fletado por tiempo y se produce esa desviación por orden del capitán para salvar las vidas de la tripulación al no encontrar el puerto que considera inseguro por el COVID-19, y debido a esta desviación se finaliza el contrato de fletamento, se termina el tiempo estipulado y es imposible para el fletador devolver la embarcación al armador, entonces el fletador está obligado a continuar pagando el flete hasta que se devuelva el buque al armador. La póliza de loss of hire del armador se puede activar y puede reclamarle al fletador. A ver, si me permiten, Claro. Marcos, gracias por la pregunta, que es tremenda pregunta. Digamos que el concepto de desvío razonable que excusa responsabilidad al naviero, en este caso al fletante del barco, como persona que intenta la gestión náutica, digamos que ese es el concepto de desvío razonable, excusa de responsabilidad de ese fletante dentro del universo de pues, el contrato de fletamiento y obviamente aplicable al contrato de transporte si ese fletante a su vez es considerado transportador. El problema surge es considerar si el desvío por efecto del COVID-19 es un desvío razonable. Y para eso volvemos al concepto de si es puerto seguro o no puerto seguro. Si un contrato de fletamiento tiene inmersa la cláusula de enfermedades infecciosas o contagiosas de vinco, seguramente va a triunfar el argumento del fletante en el sentido de decir que se desvía para proteger el barco y la tripulación. Y en ese caso, para responder puntualmente a tu pregunta, el fletador deberá seguir pagando el flete y podrá llegar a ser considerado ese desvío como un desvío razonable. Lo que implicaría no solamente que el fletador sigue pagando el flete, sino que deberá asumir ese fletador todos los gastos que implique el desvío, incluso la expedición de la carga, si estamos hablando de carga de terceros, carga que no le pertenece a ese fletador. No sé si Javier o Gustavo quieren complementar algo al respecto. Sí, yo Gustavo, creo que te cedo el honor. Gracias. No, creo que es interesante. Me quedé con el puerto seguro, que me pareció que es un tema muy interesante y que aplica a la discusión. Y esta pregunta de Marcos viene un poco a eso. Me parece que entender si el desvío es necesario, es forzoso. Y si bien es cierto que el derecho anglosajón con el derecho continental hay alguna, creo que más que diferencia, falta de práctica en la conceptualización del puerto seguro. Deberíamos entender si la falta de cumplimiento con las garantías sanitarias de ese puerto lo constituyen en un puerto inseguro. Es decir, fuera de que sea físicamente viable el amarre o no, o la descarga, etc., si la falta de cumplimiento a las garantías sanitarias lo transforman en puerto inseguro. Y eso es lo que creo que tenemos que analizar. Hoy día, habiendo transcurrido varios meses de esta pandemia y de esta situación anómala que está viviendo el mundo y sobre todo el transporte marítimo, yo creo que los puertos, de un modo u otro, en mayor o en menor medida, de acuerdo a las cifras que podamos tener acceso respecto a cada una de las ciudades donde están radicados esos puertos, pueden tener mejor o menores posibilidades de contagio. Y en cuanto al desvío, que está vinculado con la pregunta de Marcos, creo que también tiene que ver no solamente con la decisión que tome el capitán del estado en que se encuentre el tripulante y la urgencia con que deba generar ese desvío, incluso antes de llegar al puerto previsto en el contrato, también con las regulaciones de la autoridad de control. Y vuelvo un poco a la experiencia argentina. Digo, aquí en Argentina la autoridad de control, la prefectura, es muy estricta en cualquier detección, inclusive nos ha pasado el día de ayer con unos buques pesqueros, donde simplemente con el testeo positivo, cuyo resultado llegó luego de la zarpada del buque, y pese a que el tripulante no tenía ningún riesgo de su salud porque no presentaba síntomas, que es otra característica de esta enfermedad que nos hace evaluar hasta en qué medida se encuentra en riesgo la vida del tripulante o no, o del pasajero, en el caso de transporte de pasajeros, la autoridad de control hizo volver a puerto al buque y desviarlo inclusive de su puerto previsto en el contrato. Digo, entonces,
creo que la determinación del puerto seguro en función de las garantías sanitarias y la necesidad respecto a la imperiosidad o no, o la congruencia o no del desvío, es lo que nos va a permitir, a mi entender, evaluar si terminó el viaje o no finalizó el viaje en ese puerto. Sí, yo diría, simplemente para adicionar, digamos, porque evidentemente concuerdo con que la pregunta es bien compleja y tiene, digamos, además una perspectiva adicional, y es que la estaríamos viendo más en el contexto de la propia pregunta de un fletamento por tiempo más que un fletamento por viaje. Y entiendo yo, la pregunta está más metida, digamos, con el punto de dolor en un fletamento por tiempo, que es la posibilidad, digamos, el tema de cuándo se debe devolver el buque, ¿cierto? Y en qué punto, y si es posible cumplir o no con la devolución del buque a tiempo en una situación en la cual hay una desviación, digamos, por un tema de un tripulante enfermo. A ver, seguramente volveremos a lo de siempre, y es la respuesta favorita del abogado, ¿cierto? Depende. Es decir, ¿habrá que mirar cada caso concreto? Seguramente sí, pero yo pienso que, digamos, la discusión de si efectivamente, digamos que el desvío, entre comillas, desvío, efectuado para salvar, por ejemplo, la vida de un tripulante, pues yo creo que ahí estaríamos en una tensión muy fuerte, en el sentido de que probablemente en algún punto se va a argumentar que efectivamente se hizo justamente para eso, y que estará amparado seguramente, dependiendo de lo que diga el contrato, en lo que el contrato prevea, y es posible que eso sea así. Ahora, yo diría otra cosa, y es que las preguntas con los fletamentos siempre tienen una puerta de escape muy buena para este tipo de charlas, no mentiras, pero en serio sí, y es que en los fletamentos, al final del día, uno tiene que recordar algo que le enseñan a uno el día uno, que ve cualquier cosa con fletamentos, y es que en últimas todo depende de lo que diga el contrato, precisamente porque estamos en el reino de la autonomía contractual, y a pesar de que, como lo mencioné yo al principio y luego lo reiteró Juan Guillermo, en el sentido de que se utilizan las proformas contractuales, esas proformas muchas veces son objeto de cambios, digamos, algunas veces más drásticos que otros, pues en los riders. Entonces, yo creo que ahí también estaríamos en un escenario en donde habría que ir específicamente pues primero, a lo que se haya apartado en el contrato, y segundo, a la legislación a la cual esté sujeta el contrato, para entrar a terminar, digamos, más puntualmente cuál puede ser la implicación práctica que tenga en el caso concreto. Yo no sé, Juan Manuel, si ya, digamos, dado el tiempo, tenemos que ir cerrando. Te cedo la palabra entonces para que bueno, procedamos. Acá simplemente nosotros estamos también transmitiendo por YouTube Live. Entonces de ahí nos enviaron un comentario. María Gracia Blanco. Se puede decir que el COVID-19 ya no es una causa de fuerza mayor, tomando en cuenta que a la fecha es un hecho ya previsible. Sería importante que aclararan esto. Completamente de Sí, acuerdo. de hecho yo creo que se dijo. No, y Sí. de hecho yo creo que se mencionó en el sentido de que de manera general la fuerza mayor, incluso lo mencionó Juan Guillermo, y en algún punto también creo que yo lo repasé. Digamos, a hoy decir que la fuerza mayor, digamos que en la perspectiva de los países romano-germánicos, que la pandemia hoy es una fuerza mayor, pues es muy complicado, pero es que en últimas yo creo que esa debe ser también nuestra conclusión, no sé qué opinen mis compañeros de panel, pero es que en últimas nada es ex ante, ni fuerza mayor, ni no fuerza mayor. Hay que mirarlo en el caso concreto, también en atención a la jurisdicción en la cual se esté mirando el punto. Pues porque si estamos mirándolo en Colombia, tendríamos que ver si, por ejemplo, una medida adoptada con ocasión de la pandemia cumple o no los requisitos de imprevisible, irresistible y externo, ¿cierto? Y puede que sí, o puede que no. Entonces, una cosa es hablar de la pandemia, otra cosa es hablar de las medidas, y finalmente me parece que, por lo menos esa es mi opinión, que es algo que, como se ha dicho mucho por la jurisprudencia en Colombia sobre la fuerza mayor, hay que mirar en cada caso. No se puede ni decir que ex ante lo es, ni descartar de plano sin mirar el caso concreto. De acuerdo. Yo comparto esa De acuerdo, posición, de acuerdo. y simplemente si aplicamos a rajatabla el derecho romano-germánico, que como bien lo destaca Javier,
seguramente aplicando solo ese concepto, sería muy discutible considerar hoy en día que el COVID-19 sea considerado como una causal de fuerza mayor. Es bastante difícil sostenerlo como tal. Así María Gracia, pues creo que en su pregunta también va engendrando la respuesta, es decir, yo comparto completamente esa afirmación, ya considerar qué es como tal causa de fuerza mayor es bien difícil. Otro escenario es, como lo mencionamos, es si la ley de la jurisdicción aplicable es la anglosajona. Allí sí hay que mirar la forma como quedó redactada la cláusula. Y si la cláusula lo contempla expresamente, pues habrá que considerarlo como tal. Pero si no, tendremos un debate jurídico muy interesante porque habrá que acudir a las otras cláusulas del contrato de fletamento para considerar si esta circunstancia puede tener la categoría o no de fuerza mayor. Gracias. Comparto y creo que la idea o la conclusión fue cambiando. Los primeros días podía considerarse, cuando la pandemia no era un hecho previsible, que estemos hablando de derecho continental, por supuesto, frente a un caso de fuerza mayor. Hoy día creo que como concepto general no podría determinarse que es un caso fortuito, que es una fuerza mayor, pero coincido con Javier para cerrar la conclusión, que hay que atenerse a cada uno de los puertos. Creo que puede cambiar esta situación con ciertos puertos que de repente revistan algún tipo de particularidad en la recepción de las embarcaciones. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y gracias, Juan Guillermo. Bueno, ya tenemos que ir finalizando, pero me va a permitir leer la última pregunta, que creo que es bien interesante. Y nos pregunta Omar Cordovi: ¿se podría aplicar el concepto de puerto seguro expuesto por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de la MN Athos 1 en los casos de COVID? No sé si lo conozcan ese caso. No, ese caso. Pues yo tengo Digamos, el concepto. Dale, Juan Guillermo. no, yo tengo una referencia interesante del caso. El Eastern City, me imagino, el de la jurisdicción, el de los británicos. No, pero específicamente la motonave Athos, que es un buque que tengo entendido zarpó de Venezuela y tuvo problemas en el río Mississippi. Digamos que el concepto como tal, sí, claro, podría aplicarse el concepto de la Corte Suprema de Justicia, pero dentro del espectro amplio que hemos venido conversando. Ahí digamos que el concepto de la Corte ratificó un poco cómo el tema del puerto seguro hace relación con el mantenimiento de la seguridad física estructural del barco. Obviamente dentro del concepto de la seguridad física estructural del barco, reitero, pues se puede involucrar la tripulación como tal. Y en la medida en que el barco, el capitán del buque o su armador consideren que un puerto es inseguro porque no le garantiza salubridad a sus tripulantes y demás, podría alegar que no va al puerto porque considera que ese puerto es inseguro. Obviamente ahí tendremos una discusión bastante grande, importante, porque volvemos al tema de la causalidad, es decir, tendrá que sostener de una manera muy técnica y muy bien definida ese armador el por qué él considera que ir a un puerto venezolano, colombiano, argentino es atentar contra la salubridad de su tripulación, cosa que hoy en día lo vemos un poco difícil, al menos dentro del contexto de lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud del COVID-19 como pandemia. Es bastante complicado, pero digamos que para responder concretamente a la pregunta de Omar, la concepción global que tuvo en cuenta la Corte Suprema para el caso de Atos 1, efectivamente se puede aplicar acá, se puede aplicar aquí a los casos de COVID-19 en cuanto a la determinación de lo que es puerto inseguro y su relación con el COVID-19. Lo que pasa es que hay algo para complementarla, porque la discusión puede ser bien interesante, digamos, en el caso concreto. Yo, digamos, más que verlo desde el caso de Estados Unidos, digamos que en general lo que uno ha visto es digamos, en Inglaterra, siempre la discusión ha pasado por
digamos, por mirar este tema, aunque uno no es abogado inglés y obviamente es un tema para que lo miren los abogados ingleses, pero digamos desde una óptica de derecho internacional privado, uno lo que ha visto en relación con ese punto es la discusión de si el buque puede entrar, operar y salir de manera segura, ¿cierto? Evitando los peligros, digamos, normales con ejercicio de la buena marinería, que es este famoso caso del Eastern City que aparece siempre que uno trae a la discusión este tema, aparece por ahí. Entonces, algo que uno, digamos, podría preguntarse es hasta qué punto el tema, por ejemplo, que siempre se ha ligado al tema de la buena marinería en particular con este tema, si realmente tiene una conexión. Yo pienso que en la práctica, o sea, mi opinión personal es que en la práctica va a ser muy complejo, ¿no? Y me parece que es difícil que pueda darse, digamos, el caso. Pero, pues, una vez más volvemos a las situaciones, digamos, que se pueden presentar en el caso concreto. Ese Sin embargo, es un tema muy sí. interesante y muy complejo porque recuerden también, y qué pena si yo no sé si ya estamos casi fuera de tiempo, pero no me resisto a hacer ese comentario, es que recuerden un poco que la obligación del fletador está muy limitada, con relación al puerto seguro, está limitada a designar un puerto que en el momento de la designación se estime como razonablemente seguro para la operación del barco, dentro del concepto que acaba de destacar Javier. De tal manera que le permita en la fecha que está estimada para que llegue a ese puerto, utilizarlo y poder zarpar sin problemas. Ahí viene la discusión de si en el momento que se designó el puerto, por ejemplo, se designó el puerto de Cartagena, por decir algo, al día de hoy existían algunas restricciones en materia de cuarentena, que eran admisibles y eran cumplibles por parte del fletador en cuanto a que, hombre, usted armador, si puede cumplir con estas instrucciones que estableció la autoridad marítima, no tiene ningún problema, puede entrar y salir. Pero si durante la navegación se agravó el y se establecieron nuevos requisitos, nuevas circunstancias que hacen gravosísimo para el barco llegar allí, además del tema de los costos adicionales. Esa circunstancia puede considerar o habilitar al fletante armador del barco a decir, oiga, no, definitivamente no voy a Cartagena porque ya para mí es un puerto inseguro. Eso, digamos que la condición de puerto inseguro ha tenido un desarrollo jurisprudencial relativamente amplio, ¿no? El concepto de puerto inseguro, acuérdense que también tiene conceptos de carácter político, hay un tema también que tiene que ver con los costos de operación del barco, si está estimado cierta cantidad o están estimados ciertos costos de operación para la operación del buque en un estimado puerto y por efecto, por ejemplo, el COVID-19, esos gastos se convierten totalmente desproporcionados, pues también podría considerarse que ese puerto sea inseguro. Bueno, digamos que dejo simplemente estas consideraciones para que sean tenidas en cuenta en el análisis del tema. Sí, vale la pena tener en cuenta todo. Okay. Juan Manuel, yo creo que ya podemos cerrar, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Queda una pregunta, se las pasamos al comité por si quieren responderla ya después. Pero sí, ya debemos finalizar. Les agradecemos mucho, muchas gracias Javier, Juan Guillermo, Gustavo y Emilio por este conversatorio sobre obligaciones de armadores y fletadores. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias a los todos. asistentes recuerden. Sí, sigue. Gracias a todos. Muy contento de haber compartido el panel. Un abrazo. Saludos. Gracias. Gracias a todos. A los asistentes les recordamos que el evento va a quedar grabado. Entonces, entre el viernes y el lunes ya va a quedar en nuestro canal de YouTube por si quieren consultarlo nuevamente, tanto este de cascos como el de carga. Y les recuerdo que el 6 de mayo vamos a tener nuestro próximo foro sobre aseguramiento de cargas en épocas de pandemia. Digamos, elementos esenciales de suscripción y de gerenciamiento
de riesgos, a cargo de José Luis Anselmi y Erika Schoch de Swiss Re. Por el momento, muchas gracias y siempre les recordamos estar pendientes de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y de nuestros boletines. Esperamos que les haya gustado y feliz día.